Hola, saludos bachilleres, espero estén bien. En esta tercera unidad vamos a continuar con las clases bajo esta modalidad y vamos a dar inicio a lo que es el sistema de ciudades. Vamos a comenzar a hablar sobre lo que es los sistemas urbanos como parte de la unidad 3 de la asignatura, en este caso geografía urbana. Este tema está compuesto por cuatro temas, perdón, esta unidad está compuesta por cuatro temas. El primer tema, que es el que vamos a desarrollar en estas clases, trata sobre el concepto de sistema de ciudades. Vamos a hablar sobre los elementos que se analizan dentro del sistema de ciudades, los atributos de las ciudades, los flujos, las interacciones y las redes de circulación que se dan dentro de un sistema de ciudades. Y vamos a culminar hablando del crecimiento. El crecimiento que se da en función de ciertas características que poseen ciertos sistemas. Si es un sistema abierto, si es un sistema cerrado, las características de crecimiento son completamente distintas. El tema 3.2 va a ser un tema que vamos a desarrollar en clase presencial el día miércoles, la sesión que les corresponde de acuerdo a la planificación el día miércoles. El tema 3.3 es un tema de lectura. Ustedes en el aula virtual tienen el material para que lean sobre el desarrollo histórico del sistema urbano, que es el tema 3.3. Y el tema 3.4, que es el tema del desarrollo histórico del sistema urbano venezolano, vamos a ver si planificamos hacer una sesión o bien presencial o bien a través de los textos. Dos textos que ustedes van a tener a su disposición, uno del profesor Carlos Amaya del año 99 y el otro del año 2021, de este año, que fue publicado en el mes de agosto, donde varios profesores de la escuela, del instituto de geografía, hicimos ese trabajo para el libro que salió en Colombia, denominado Sistemas Urbanos de América y el Caribe. Entonces, ese material lo van a tener ahí. Comenzando con el tema 3.1, vamos a hablar sobre el concepto de sistema y el sistema de ciudades, con todos los elementos que dentro de ahí se caracterizan. Vamos a comenzar a hablar sobre el concepto de sistema, la teoría general de sistemas y el concepto de sistema de ciudades, para luego hablar sobre la teoría general de sistema y las propiedades de la teoría general de sistema. En un tercer momento vamos a hablar de los elementos de análisis del sistema de ciudades, para finalmente concluir hablando del crecimiento diferencial de las ciudades o de los sistemas de ciudades y los modelos de trama urbana que se dan en función de cierto tipo de sistemas. Algunos autores, si comenzamos a hablar del concepto de sistema y del sistema de ciudades, señalan que ya Aristóteles y René Descartes utilizaban implícitamente los principios de la teoría general de sistemas. Recordemos que René Descartes fue el que propuso la teoría heliocéntrica, donde se dejaba de hablar de que la Tierra era el centro del universo y se propone que el Sol es el centro del universo y alrededor del Sol giran los demás planetas. Ya ahí se comienza a hablar del sistema, que es el sistema solar que hoy día conocemos. Entonces, ya implícitamente muchos de los preceptos, de los conceptos y de los principios de la teoría general del sistema se aplicaban. Es a partir de los años 20, de los años 30, del siglo XX, del siglo pasado, y después de la Segunda Guerra Mundial, mucho más aún, cuando a la teoría de sistema se le da un carácter científico, es decir, comienza a ser aplicada no solo en la biología teórica, que es donde surge, donde ya se venía aplicando, haciendo estudios, sino que se comienzan a aplicar en las demás áreas
del quehacer científico. La teoría general de sistemas fue una teoría propuesta por Ludwig von Bertalanffy desde la biología teórica, donde para este autor la teoría general constituía un nuevo paradigma opuesto a todos los planteamientos que se venían desarrollando dentro de su campo de estudio, dentro de la biología. Obviamente, como algo novedoso, tuvo sus detractores, tuvo sus críticas, pero con el paso del tiempo se fue viendo cómo esta teoría era aplicable y daba respuesta al comportamiento de los fenómenos no solo biológicos, sino también políticos, económicos, sociales, culturales y espaciales. Esa teoría permitió describir el esquema integrado que está compuesto por diversos hechos, por diversas variables y cómo esos hechos están interrelacionados entre sí. En nuestro caso, cómo los hechos urbanos, los sistemas de ciudades tienen una relación entre ellos y cómo ellos son esos flujos o esas relaciones las que le dan sentido y las que le dan dinamismo a los sistemas urbanos. Von Bertalanffy señalaba que un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí y con el medio ambiente. Recuerden que esto viene desde la biología, que bien perfectamente puede ser aplicable a nosotros a través del mismo concepto del medio ambiente que se puede manejar. Para von Bertalanffy existen modelos, principios y leyes que pueden aplicarse a cualquier tipo de sistema, independientemente de la clase particular que sea el sistema, si es un sistema económico, político, social, cultural, espacial, etc., ya que la naturaleza de los componentes y de las relaciones o fuerzas que los ligan están interrelacionadas entre ellas. La teoría general de sistemas es una teoría lógica matemática que se propone formular principios generales aplicables a todos los sistemas. De esta manera nacen los términos de totalidad, suma, diferenciación, equidad, orden jerárquico, finalidad y equifinalidad. Para nosotros, esta teoría tiene mucha representación en lo que fue el desarrollo de la geografía cuantitativa, cuando a través de modelos matemáticos se permitió explicar el comportamiento espacial, la teoría del lugar central, por ejemplo. Esa fue una teoría que se dio dentro de la geografía, que se desarrolló dentro de la geografía cuantitativa, la centralidad espacial. Todos esos elementos surgen o tienen un trasfondo dentro de la teoría general de sistemas. Una de las aplicaciones de la teoría en geografía urbana fue la realizada por Simon James en un estudio sobre el comercio exterior y crecimiento diferencial de ciudades para el sistema de ciudades norteamericano. Para Simon James, el concepto, y aquí ya entramos a hablar del concepto del sistema de ciudades. Para Simon James, el concepto de sistema de ciudades era, o sería, la serie de nodos urbanos dentro de un país, junto con la red de flujos que unen esos nodos y los procesos de crecimiento y cambio que modifican el sistema a través del tiempo. Tres elementos que dan dinamismo a ese concepto: las ciudades, los flujos y los procesos de crecimiento que dinamizan todo el sistema de ciudades. Para Simon James, el estudio de los sistemas económicos internacionales, integrado con el estudio de los sistemas urbanos nacionales, permitía entender las fuerzas de cómo los territorios o el espacio se reorganizaba. Recordemos que todas las ciudades dependen en cierta medida, del dinamismo económico, que esa es la función de la ciudad, y a eso está asociada la función de la ciudad como parte de como un elemento dentro de su estructura. O sea,
todas las ciudades dependen de sistemas económicos. En este caso, Simon James hablan del sistema económico internacional porque la está hablando de comercio exterior. Pero si hablamos de las redes de comercio y el crecimiento diferencial de ciudades, también esa relación permite explicar esa reorganización espacial de las ciudades. Precedo señala que en 1990, Precedo señala que la urbanización es un proceso de transformación estructural, hecho que ustedes ya saben, que ustedes ya manejan, que ustedes ya conocen, ¿por qué? Y que globalmente constituye un tipo particular de sistema. El proceso de urbanización en sí es el que causa, el que origina los sistemas de ciudades, porque es a través del proceso de urbanización que se crean, que se forman, que crecen las distintas ciudades, y no solo que crecen, sino que también se originan, se fundan nuevas ciudades. Para Precedo, el sistema urbano es una estructura dinámica compuesta por un conjunto de ciudades que mediante sus características específicas o atributos, cosas que más adelante vamos a analizar, se interrelacionan en el tiempo y en el espacio, subrayando la idea de totalidad y de unidad. Tres elementos: centros, conjunto de ciudades, interrelaciones y los conceptos de totalidad y unidad. ¿Por qué se habla de totalidad y unidad? Porque los sistemas de ciudades forman parte de una totalidad, pero también son una unidad dentro de otra totalidad. Les explico con un ejemplo práctico. El sistema de ciudades venezolano es un sistema que forma una totalidad. ¿Por qué forma una totalidad? Porque el sistema de ciudades venezolano agrupa dentro de sí todos los subsistemas de ciudades regionales que existen dentro del territorio nacional. O en otras palabras, agrupa todos los sistemas, a todo el conjunto de ciudades que existen dentro del territorio venezolano y que todas están interrelacionadas entre ellas. Por eso es una totalidad, porque agrupa todo el conjunto de ciudades que están dentro del territorio. Pero además es una unidad, el sistema de ciudades venezolano es una unidad porque forma parte de un sistema superior, es decir, del sistema urbano mundial, del sistema mundial de ciudades, del sistema urbano americano, del sistema urbano latinoamericano, del sistema urbano suramericano, dependiendo de la escala, el contexto en el que se esté analizando. Pero es una unidad dentro de un sistema superior. Por eso se habla de totalidad, unidad. En este caso, Precedo habla y establece dos diferencias entre sistemas de asentamientos y sistemas de ciudades. ¿Por qué hace esas diferencias? Porque los sistemas de asentamiento están formados por las totalidades de las unidades de poblamiento que existen en un territorio X, en un territorio determinado, y que engloba tanto los sistemas urbanos como los núcleos rurales. De ese sistema de asentamientos extrae el concepto o la categoría de sistema de ciudades, el cual sería una parte del sistema de asentamientos, pero que está compuesto exclusivamente por los asentamientos urbanos, es decir, por las ciudades. En este caso les hago un paréntesis y con esto cierro este primer video, es que a este nivel nosotros estamos hablando de macroescalas de análisis urbano. Estamos haciendo un análisis macro del sistema de ciudades. Posteriormente vamos a entrar en un análisis micro, pero por ahora quédense con el hecho de que estamos manejando un macroescalas de análisis. En el siguiente video vamos a detallar algunos puntos sobre la teoría general de sistemas y continuamos con